buenos días, hermanos de la región de Madre de Dios. Este es tu programa Hachamaiku. Ya son las 10:06 de la mañana, hoy 12 de febrero del 2019, martes. Y hoy, como todos los días, mi nombre es Alquindi Tarco Romero. Soy estudiante de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Un hombre consciente de que no existe otra salida, ¿no?, que compartir la información para que una gran mayoría de la sociedad salgamos de ese letargo, ¿no?, en el que nos han sometido durante 500 años. Este tu programa, Hachamaiku, tiene como objetivo hacer una nueva forma de hacer política. Una política donde prevalezca el diálogo, el conocimiento científico, porque como les dije, no se puede hacer política sin conocimiento, es imposible. Y hoy escuchaba a nuestro hermano Julio Blanco hacer una denuncia pública, ¿no?, de cómo este nuevo gobernador, este nuevo gobierno regional pretende continuar con sus malas mañas, ¿no? Eso ya lo sabíamos hace mucho tiempo. Yo lo advertí antes de elecciones, ¿no?, que cualquiera que entrara no iba a haber ningún cambio especial, porque tan solo tendríamos que ver, ¿no?, de qué partido político son. Alianza por el Cambio es un partido de César Acuña. César Acuña es dueño de universidades privadas. Tú lo escuchas hablar, es un analfabeto. Tiene doctorados, maestrías, plata como cancha, ¿ven? Ese es un ejemplo que cualquiera puede hacer plata. Pero miren, ¿no?, qué tipo de partido lleno de apátridas, de delincuentes. César Acuña está investigado por lavado de activos. No es un sano, no es un gran empresario. Es como todas esas generaciones de empresarios en nuestro país que se han beneficiado del desorden, de la corrupción, de este modelo político. Y como ayer les decía, hermanos, hoy vamos a hablar del Código Penal. Vamos a conocer el Código Penal del Perú. Este código nos permite identificar, ¿no? Acá está tipificado todos los delitos a los que uno puede denunciar a través del Ministerio Público. Entonces, en el Ministerio Público, si tienes vara o si realmente conoces tus derechos, puedes hacerlos prevalecer. Pero si desconoces tus derechos, allá esos profesionales de panteón se van a aprovechar de nuestra falta de conocimientos. Por eso, hermanos, nosotros como hombres de a bien, porque yo sé que esta radio escuchan hombres de a bien, hombres que queremos una mejor sociedad. Yo sé que el único programa que saca esta información es el señor Julio Blanco. Y por eso he elegido este medio de comunicación para alentar, ¿no?, en la sociedad cambios reales, estructurales. Pero nosotros no creamos que ese cambio real va a suceder de la noche a la mañana. O porque un iluminado va a llegar y va a decir, no, acá las cosas van a cambiar. Algunos creen, ¿no?, conozco hermanos también que son conscientes, que ponen su fe en un solo hombre, o en Antauro Humala, que puede ser lo que sea, ¿no? Pero eso no ha servido. No ha servido y no va a servir en estos tiempos menos aún. Porque cualquier líder sin un pueblo consciente va a ser en vano. De eso no tengamos duda alguna. Por eso es necesario, invoco siempre, ¿no?, a que todos, hombres, mujeres, niños, adultos, jóvenes, de todas las edades, de todas las generaciones, porque en esta situación, como definió Antonio Gramsci, ¿no?, en el primero o segundo capítulo de tu programa Hachamaiku, escuchamos, ¿no?, a nuestro hermano Hugo Rafael Chávez Frías explicar, ¿no?, esa crisis histórica. Y si no lo han visto, pueden ver en el Facebook, ¿no? Está todos los capítulos de este programa
también pueden ver en internet, ¿no? Entran a YouTube, ingresan Chávez Radical. Son hombres que han producido extractos de discursos de Hugo Chávez, un hombre político. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender, ¿no?, que la única salida ante esta crisis histórica, como definió Antonio Gramsci hace más de siglo y medio, es un estudioso, ¿no? Estuvo en la cárcel y ahí escribió sus famosos libros, ¿no?, donde definió esta crisis histórica. Recordemos nomás, ¿no? Hay bloques históricos que quieren mantener esta situación a través de la religión, a través de la cultura, del folclore, de la música, a través de la educación. ¿Quiénes creen que son gerentes, no? Ayer estábamos recordando, ¿no?, el reglamento de organización y funciones, y uno revisa el organigrama, ustedes ya saben, ¿no? Pueden descargar por PDF en Google, ponen ROF, Gobierno Regional de Madre de Dios, y ahí le va a salir un archivo en PDF. Y ahí pueden ver, ¿no?, dentro de este gobierno regional, como en todos los gobiernos regionales, municipales, gobierno nacional, hay organigramas. ¿Quiénes son responsables? Y en el reglamento de organización y funciones podemos conocer, ¿no?, cuál es su función específico, porque hay muchos, ¿no?, en nuestra falta de conocimientos, que es igual a la ignorancia, se aprovechan, ¿no?, y te dicen, y tú vas, ¿no?, nunca has leído el reglamento de organización y funciones, y vas al gobierno regional y hablas con el gobernador, ¿no?, el señor Hidalgo. Señor Hidalgo, yo quiero reclamar esto. Ya, él lo más probable es que te quiera pelotear, así como está haciendo sus malas mañas. Cuando un hombre es político y tiene ética, valores, pero ¿qué podemos esperar de estos señores que han venido de un partido cuyo líder está investigado por lavado de activos? Cuyo líder es dueño de universidades privadas, lucra con la educación. Y tú ves carteles en Lima donde hasta cometen horrores ortográficos. Todos podemos entrar al Facebook, ¿no? Y tienen que también poner me gusta a canales interesantes, pero no van a poner me gusta a América Televisión, o Panamericana, o Frecuencia Latina. Recuerden que todo eso conglomerado es parte de ese bloque histórico a la que hacía referencia Antonio Gramsci. Entonces, ¿cómo podemos acabar este bloque histórico? Primero, tenemos que refundar, ¿no?, nosotros mismos, nuestras familias, nuestros hogares, nuestra sociedad, el colegio, los jardines, las universidades. Todos tenemos que tomar conciencia que si alentamos, persistimos, defendemos, lo maquillamos de una u otra manera este modelo político, como lo dijo César Vallejo, ¿no?, un peruano, los heraldos negros tocarán las puertas de nuestro hogar, de nuestra casa, de nuestra vecindad, de nuestro pueblo. Yo recuerdo hace unos años que murieron más de 20 personas en un accidente de tránsito de una empresa Siva. 20 peruanos. Y yo estoy seguro que eso fue a consecuencia de un chofer ignorante, de los muchos que hay. Tan solo veamos, ¿no, hermanos, los que viven acá en Puerto Maldonado, cómo está acá La Joya? Todo un polvorín. Yo no entiendo, nadie reclama, nadie dice nada. No le jode el polvo. Sus hijos no respiran, eso no les entra a los ojos, a los pulmones. Tan solo entren a Google y ponen informes de salud de la contaminación por polvo suspendido. Y van a conocer cuáles son las consecuencias en la salud. No solo en la salud, cualquiera, ¿no? Uno está saliendo de su hogar tranquilo y se topa con todo ese polvorín. Y la culpa no es del polvo, sino de aquellos que no tienen, parece que no tuvieran cerebro, ¿no?
son esos zombies, como dijo Pablo Feynman en el programa que vimos, ¿no? El sujeto otro, un zombie que no tiene cerebro, no piensa, cree porque tiene manos y pies, puede acelerar como le venga en gana. Existen límites de velocidad y según el Reglamento Nacional de Tránsito, en esa zona es 20 kilómetros por hora. ¿Entiende, amigo chofer? Tú que manejas un vehículo, después no te quejes, ¿no? Yo que paro viendo por mi trabajo, a cada nada pasan los serenazgos, policías llevando accidentados al hospital. Entonces, hermanos, ¿por qué es importante conocer el reglamento de organización y funciones? ¿Y qué tiene que ver con el Código Penal? Mucho, todo, bastante. Uno sin el otro no funciona. Porque si tú quieres denunciar a un funcionario por omisión de funciones, por peculado, primero tienes que saber cuáles son sus funciones. Y luego presentarás un documento, escribe, ¿no? Vas a una computadora, alquilas una hora si no tienes, presentas una solicitud, ¿no? Pero tienes que tener esto, sin el reglamento de organización y funciones y sin saber a quién vas a dirigir tu reclamo, es imposible. Entonces presentas tu solicitud, vas a mesa de partes, que te sellen tu carguito, ya, espera, ¿no? El plazo dentro de la ley, no cumplen, le vuelves a presentar otro documentito, le hago recordar que hace un mes le presenté este documento, caso contrario, ya procederemos de acuerdo a ley, porque así dice la ley, estos son leyes, normas, ¿no? Acá tenemos el Código Penal. Dentro de este libro ustedes pueden comprar, ¿no? En vez de comprar una caja de chela que cuesta más de 100 soles, pueden comprar esto que cuesta 45 o 50 soles en promedio. Y si no tienen eso, pueden entrar a internet, ponen Código Penal peruano y les va a salir una infinidad de archivos en PDF. Todo lo que está acá en PDF, un archivo digital. Asunto solucionado. No existen excusas para mantenernos en ese estado de ignorancia. Y revisemos, ¿no, hermano? Vayamos. ¿Qué dice el Código Penal? Bueno, acá no solamente está el Código Penal, ¿no? Que es el Decreto Legislativo 957. Está el antiguo Código Procesal Penal. Está el Código de Procedimientos Penales. El Código de Ejecución Penal. El reglamento del Código de Ejecución Penal, el Código Penal Militar Policial, el Código Procesal Constitucional, la Ley Orgánica del Ministerio Público, algunas legislaciones complementarias y la Constitución Política del Perú. Bueno, varios libros, hermanos, 45 soles, a los que tienen efectivo y no gasten en chelas, ¿no? Cuando tú compras chelas le estás alimentando a los grupos económicos. Acá nos estamos alimentando el conocimiento, porque sin conocimiento es imposible hacer política. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque va a pasar un mes, digamos, ¿no? Logremos un grupo importante, ¿no? De hombres conscientes, mujeres conscientes, un síndrome de hartazgo, ¿no? De ese robo legalizado a la que ya se han acostumbrado, ¿no? ¿Por qué? Porque existe impunidad. Porque yo recordaba, ¿no? Las anteriores elecciones, habían candidatos que fueron regidores. ¿Y dónde está su legado? Todavía se vistieron de izquierda. Entonces, no basta decir soy de izquierda para ser de izquierda. Para ser de izquierda, un hombre realmente de izquierda, tenemos que tener conocimiento. No basta ser fanático, ¿no? Ya decía Paulo Freire, ¿no? Recordemos siempre a nuestro maestro Paulo Freire, o Paolo Freire. Él decía que la palabra tenía dos componentes importantes: el pensamiento y la acción. Esto lo decía Paulo Freire. Paulo Freire murió hace más de 20 años, ¿no? Y miren, yo tuve que conocerlo hace 3, 4 años, recién conocí a Paulo Freire. Entonces, él decía, ¿no? La palabra tiene dos componentes, pensamiento y acción. Solo pensamiento son esos, ¿no? Esa gusanera vestida de izquierda, ¿no?
No, que tenemos cambios reales, ahí en el Congreso lo ves gritando, ¿no? O lo ves ahí participando, ¿no? Como el señor Hugo Caguana, como Mayra Hermosa, ¿no? Pensamiento nada más, supuestamente, ¿no? Irracional todavía. Pero necesario es la acción. Yo soy pensamiento y acción, porque estoy acá. Fácil para mí sería decir, ¿no? Que la gente, que tenga que pasar lo que tenga que pasar. Pero no, todo esto es un conjunto de esfuerzo, sacrificio. El mismo hecho que yo esté acá compartiendo con ustedes esta información es parte de la acción. Yo tengo una infinidad de documentos que voy presentando, es parte de la acción. Porque ¿para qué estudiamos si no? ¿Para qué nos formamos como hombres de las leyes, del derecho, de la política? ¿Para qué? ¿Para vivir de la corrupción? ¿Para vivir de la impunidad a la que millones de peruanos se han acostumbrado? No solamente en el Perú, hermanos, en México, en Colombia, en Chile, en Argentina. ¿Por qué creen que ganó Macri en Argentina? ¿Por qué creen que ganó Piñera en Chile? ¿Por qué creen que ganó Bolsonaro en Brasil? Brasil, más de 500 millones de habitantes. ¿Por qué? Porque la sociedad se acostumbra al dinero fácil, le encanta el dinero, se pervierte fácilmente, ve algo de dinero ya. Pero recordemos, hermanos, que el dinero no compra un segundo de vida, de paz, de tranquilidad, porque como decía Carl von Clausewitz, ¿no? Sobre la teoría de las catástrofes, es esa suma de perturbaciones sociales que no son reguladas por la falta de voluntad, que no son reguladas por la falta de capacidad. Entonces, esa suma de perturbaciones llega a un momento que explotan. Y esa catástrofe es la muerte, la miseria. Vemos cómo están nuestros hermanos de Tacna. Antes nomás estaba escuchando la radio y se está pronosticando que van a haber lluvias intensas. Entonces, hermanos, nosotros estamos en la necesidad, si queremos vivir, ¿no? Los que amamos la vida, no solo nuestra vida, sino la de nuestros hijos, la de nuestros padres, la de nuestra familia, la de nuestros amigos, ¿no? Yo sí amo a mis amigos. ¿Cómo no amarlos, no? Si he crecido con ellos en la infancia, en mi adolescencia, en mi juventud. Ahora también amo a mis compañeros en la universidad. A mí sí me duele haber perdido a varios compañeros, víctimas de estas perturbaciones sociales. A mí no me parece normal ver a mi compañera, ver un nicho ahí en la esquina de la universidad, como si eso bastara para rendir homenaje, ¿no? A mí no me parece divertido, ¿no? Que al lado de las peladas, de las muñecas, ahí estén, ¿no? Dos grutas, ¿no? De policía y del sereno que asesinaron. No me parece eso normal. Esas muertes pudo evitarse, de eso estoy total y absoluta y plenamente seguro. Porque una sociedad educada, una sociedad culta, jamás por su mente va a pasar la muerte como solución, jamás. Pero una sociedad ignorante, eso hay que repetirlo y lo voy a repetir. Y si hay alguien que esté en contra, hermano, ya sabe, ¿no? Pueden llamar al 931-787880, pueden venir acá a la radio. Hay 1000 maneras de comunicarse hoy en día. Entonces, vemos, ¿no, hermanos? Cómo una sociedad que ha sido bombardeada mediáticamente por los medios de comunicación. Tan solo revisemos, ¿no? Acá el único diario que circula en Puerto Maldonado. Su portada principal: cae uno de los más buscados, entre comillas, por violación sexual. Más abajito: motociclista y pasajero al estrellarse contra un carguero, casi se matan. ¿Ven? Esta es las perturbaciones sociales. Pero uno revisa y adentro revisas, ¿no? ¿Cuál es su posición política de este diario?
Guaidó sugiere que Estados Unidos pueda invadir Venezuela. Esto se llama terrorismo mediático. Alentar la muerte, el terror. ¿Qué es la guerra? ¿Qué es una lluvia de rosas? ¿Qué es una guerra civil? ¿Ah? ¿No sabemos de historia? ¿Este señor no sabe de historia? A ver, veamos quién es responsable de este diario. Freddy Cárdenas Méndez, que también fue candidato. Así que no nos hemos perdido mucho de este señor, ¿no? Que promueve el terrorismo mediático. Démonos cuenta, ¿no, hermanos? Y este diario es como todos, parte de ese terrorismo mediático. Yo los demando, los denuncio, los acuso desde acá a que recapaciten, ¿no? Que no pueden seguir con esta actitud de terrorismo mediático. Y todo eso es en los medios de comunicación a nivel nacional, ¿no? ¿Y por qué, hermanos? Esto es importante porque para poder hacer una denuncia, al menos en caso de omisión de funciones, porque eso es el delito que más cometen estos funcionarios que se visten de autoridades, no tiene la culpa nuestro gobierno regional de estar en manos de profesionales de panteón. No tiene la culpa el Estado peruano como estructura, poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo, de estar en manos de profesionales de panteón. No tenemos la culpa que el Ministerio Público, la Defensoría, el Banco Central de Reserva y otras tantas instituciones estén en manos de profesionales de panteón. Pero los que tenemos la gran responsabilidad son y somos todos aquellos que hemos elegido el continuismo de este modelo político. Tú, que votaste por el mal menor, que votaste por Keiko Fujimori, ahí está ese Congreso. Ahora vemos por qué el Jurado Nacional de Elecciones no retiró la candidatura de Keiko Fujimori. ¿Quiénes eligieron al Jurado Nacional de Elecciones? El Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Quiénes estaban en el Consejo Nacional de la Magistratura? Ya lo sabemos, ¿no? Ya sabemos cómo elegían a fiscales, ¿no? Cómo se prepara un arroz con pato, le preguntaba, ¿no? A una candidata de fiscal. Ese es esa lacra en la sociedad. Así son, delincuentes, ladrones, corruptos. ¿O cómo lo llamamos? ¿O cómo se defienden? También pueden revisar, ¿no? Si se sienten aludidos y si creen que estoy mintiendo o estoy faltando a la verdad, vuelvo a repetir, ¿no? Mi nombre es Alquindi Tarco Romero y tomo absoluta, plena y total responsabilidad de cada palabra, de cada comentario, y pueden denunciarme también, ¿no? Pueden grabar el programa, esto también lo he subido al Facebook, y ahí pueden ir al Ministerio Público, ¿no? Y yo también para eso estudio, ¿no? Para defenderme. Pero no solamente para defenderme, sino para atacar dentro del marco legal, dentro de la democracia, dentro de un Estado de Derecho. Porque para eso está este Código Penal, para conocer cuáles son los delitos. ¿Cuáles son los delitos, no? Y hoy día vamos a hablar específicamente de la omisión de funciones, de por qué tenemos en nuestras autoridades tanta pasividad, ¿no? Se quejan de la delincuencia. Pero ya les he dicho, ¿no? La delincuencia no va a erradicarse con más violencia. Por el contrario, si aquellos que persisten en combatir la delincuencia con violencia, vamos a llegar a la situación de México. En México tuvieron que morir más de 500,000 mexicanos, entre hombres, mujeres, niños, de todas las edades, de todas las clases sociales, para que el pueblo mexicano recapacite, ¿no? Una vez más. Entienda una vez más que la única salida era elegir a hombres políticos, como el presidente de México, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, de elegir a hombres que quieran cambios
estructurales. Ahora que ingresó nuestro hermano presidente de México, están combatiendo contra el robo de gasolina. Entren a internet, hermanos, pongan AMLO, las siglas de Andrés Manuel López Obrador, y van a ver, ¿no?, cómo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está combatiendo el robo de gasolina. Allá por todo el país, por todo el territorio mexicano, hay ductos por donde se transporta el combustible. Y como nosotros, el pueblo mexicano y el pueblo peruano, tenemos algo en común, porque hemos visto la misma televisión, las mismas novelas, el mismo tipo de programas, de eso no tengan duda alguna. ¿Por qué creen que Laura Bozzo tiene fama allá en México? No es coincidencia. Entonces, ahí podemos comprender que tenemos, ¿no? Porque los peruanos para las cosas malas somos los primeros, ¿no? Yo más que nadie sé eso. Yo sé que muchos saben eso. Si no, ¿por qué tenemos un gobierno regional que va a pagar 19,000 soles? 19,000 soles por alquiler de una carpita, de algún juego de sonido, de aperitivos. ¿Qué es eso? ¿No es pendejada? ¿No es robo? ¿No son actos delincuenciales? Claro, van a salir, ¿no? Pero demuéstralo. Ya, pues, tú harás la denuncia al Ministerio Público, ya, pues, habría que tener suficiente nivel de conciencia para convencer a ese fiscal, ¿no? Porque si tú vas sin conocimientos ante un fiscal, como es un profesional de panteón, te va a pelotear. Ya, haga su denuncia nomás. Espere nomás, así. Va a pasar 15, este fiscal, como no tiene la capacidad y no tiene la voluntad de hacer la denuncia, va a entrepapelar, ¿no? Y cuando tú vayas a decir, señor fiscal, ¿cómo va? Mire, tengo infinidad de casos que revisar, no tengo mucho tiempo, así que su caso vamos a ver, todavía falta identificar quién es el responsable. Ahí está. Para eso es el reglamento de organización y funciones. Y yo aprendí haciendo una denuncia, ¿no? Ingenuamente, cuando todavía no conocía muy bien el derecho, ¿no? Estaba en segundo, tercer semestre todavía. Y así hice una denuncia, ¿no? Por esa contaminación que se produce por el polvo suspendido por los vehículos que circulan ahí en la carretera hacia el Prado. Y como esos fiscales no les gusta trabajar, porque si fueran hombres con ética y valores, eso se resuelve al toque, o lo archivas o procede la denuncia, así de simple. No, pero a ellos les gusta buscar el sinfín. ¿Por qué? Porque tú no has hecho bien la denuncia. Yo tampoco hice bien la denuncia. Y pusieron ahí, ¿no?, los que resulten responsables. Y como ya aprendí, ¿no?, ese error. Entonces luego leí, ¿no?, el reglamento de organización y funciones de la Municipalidad Provincial de Tambopata e identifiqué al responsable. Igual es en todos los gobiernos de todos los países. ¿Por qué creen que, les decía, ¿no? ¿Por qué creen que en Argentina, en Chile han elegido, en Brasil, han elegido a gobiernos neoliberales, fascistas como Bolsonaro, racistas como Bolsonaro, corruptos y delincuentes como en Argentina, usureros como Chile? Porque la sociedad está dominada. Tú pones en internet la televisión de Chile y es casi parecida a la nuestra. Igual. Tú pones la televisión de Argentina. Yo recuerdo, ¿no?, cuando tenía 14, 15 años, los primeros programas que vi de Argentina fueron los programas de cumbia. Las cumbias villeras, de Yambao, de toda esa generación que somos. Y veía, ¿no?, a las chicas, ¿no?, bailar casi semidesnudas. Por eso todos los hombres somos enfermos, ¿no? No es por nada, hermano, ¿no? Y entonces vemos, ¿no?, cómo esa televisión, si tú hablas de alguien, lo más probable es que vas a hablar de Tinelli. Y acá tenemos varios Tinelis. Tú vas a Chile, tienes lo mismo. Vas a Brasil, ves lo mismo. Cuando yo fui acá nomás a Asís,
cruzando la frontera, Iñapari, tú ves ahí la televisión, lo mismo. Programas de concurso, modelos, los hombres fornidos, lo mismo, hermanos. Por eso hubieron hombres que lo estudiaron, como Noam Chomsky. También esto lo estudió José Pablo Feynman. Y una infinidad de hombres que van estudiando, ¿no? Acá de Negri también habló de la televisión basura. Un peruano también le dedicó tiempo a eso. Entonces, hermanos, tan solo es cuestión de investigar, nada más. Queremos cambiar la sociedad, investiguemos para que, como les dije, ¿no? Puede haber grandes hombres y mujeres que estamos dispuestos a cambiar esta situación. Pero si todos no están al mismo nivel de conciencia, y la conciencia no es otra cosa que el nivel de conocimiento, de lectura, de investigar fuentes de información, de alimentarse de todas las fuentes, de derecha, de izquierda. ¿Cómo yo podría saber que toda esa lacra política que está en el Congreso no es lacra política si no los escucho, si no los veo, si no los leo en los diarios? Tengo que escucharlos, leerlos y verlos para saber que son lacra, que gobiernan a favor de grupos económicos. Y esto lo dijo Carlos Malpica hace 50 años. Todos tenemos que leer a Carlos Malpica, su libro Los Dueños del Perú. Si no leemos a Carlos Malpica, vamos a seguir creyendo que PPK, Toledo, Llanta, Keiko son los grandes enemigos de nuestro país. Ahí tú lo ves, ¿no? Esos grandes reportajes, entre comillas, de América Televisión, de Frecuencia Latina, de Panamericana, del Comercio, de la República. Todos ellos, hermanos, están en ese bando, porque en esta crisis histórica hay dos bandos, lamentablemente. El de los patriotas, los que queremos un país donde se respete el derecho a la vida, a la dignidad de todos los peruanos, donde se respeten las leyes, las normas, donde se respeten las instituciones, donde se respeten a nuestros niños, a las mujeres que van siendo asesinadas, que se respete el derecho de todos los seres humanos, los seres vivos. Esos somos los patriotas. Podrán tener tendencia de izquierda o de derecha. Eso es lo de menos. Yo sé que hay hombres de derecha que son patriotas también, que no pueden compartir lo de la izquierda, pero que sean patriotas. Pero también está ese bando, ¿no? Como decía Emiliano Zapata, el de los gusanos. Esos que viven de la muerte, de la miseria, de la corrupción, de la impunidad. Y si los jóvenes, los verdaderos jóvenes, ¿no? Porque hay dos tipos de jóvenes, como decía Salvador Allende, los viejos jóvenes y los jóvenes viejos. Si esos jóvenes viejos, de 17 para los 30, no comprenden, deben saber, ¿no?, que van a seguir enterrando a sus amigos, o como decía, ¿no?, ahora no recuerdo el nombre en que veíamos en el capítulo de José Pablo Feynman, las campanas van a doblar por nosotros. Nosotros vamos a estar en ese nicho, enterrados, sin poder respirar, tocar, sentir, amar a nuestros hijos, a nuestra familia, sin poder gritar, sin poder llorar, sin poder sentir el calor de la familia, de los amigos. No esperemos que los heraldos negros toquen la puerta de nuestra familia. Entonces, hermanos, está en nuestras manos, ¿no? Acá está en nuestras manos el poder. En nuestras manos está el poder. En nuestras manos está el poder de leer, de investigar, de conocer, de cómo vamos a combatir a estos profesionales de Panteón que creen, ¿no?,
que creen que siempre el pueblo va a estar adormecido, que creen que el pueblo siempre va a estar sumiso. No, eso creyeron, ¿no? Los reyes en Francia. Creyeron que siempre iban a vivir de lujo, mientras su pueblo se moría de hambre. Y si no comprendemos esto, leamos, ¿no?, a un gran hombre, Víctor Hugo. Y si no nos gusta leer, veamos, ¿no?, su obra magistral, Los Miserables. Ustedes entran a YouTube, hermanos, ponen Los Miserables, en vez de estar viendo reggaetón una y mil veces, ¿no? No entiendo, ¿no? Bueno, entiendo, ¿no? La falta de conocimientos nos hace repetir una y mil veces, como decía García Márquez en su libro Los 100 años de soledad, donde las familias cometían una y otra, generación tras generación, los mismos errores que era la causa de su desgracia. No cometamos esos mismos errores, ¿no? Por eso nosotros, los mayores, los que ya tenemos más de 30 años, tenemos que encontrar la manera de llegar a nuestros jóvenes, de hacerles comprender, ¿no? No sabemos cómo, ¿no? Porque ya yo he intentado 1000 veces en la universidad y habré convencido a un 20% quizás, ¿no? Pero un 80% sigue siendo la gran mayoría. Y ese 80% contamina, de ese 20% al 15%. Y tan solo queda un 5%. Y un 5% no hay que ser, ¿no? No hay que ser un especialista en matemática. Un 5 contra el 95 es imposible. Es imposible. Pero la única manera es compartiendo esta información. Yo quiero agradecer a los que están en las redes sociales. Saludos, hermanos, y unámonos y compartamos esta información, ¿no? Porque no crean que ese gusano, ese bando de la gusanera, ¿no?, que vive de la corrupción, de la impunidad, va a cambiar. No va a cambiar. A la buena no va a cambiar. Hay que denunciarlo. Nadie dice, no, que vayas y le tires piedra. Eso es un delito. Si no, actuemos dentro del marco legal, dentro de las leyes, porque ni ellos respetan sus leyes. Así son de gusanos. Entonces, ¿cómo vamos a denunciar si no conocemos? ¿Cómo vamos a denunciar si nunca hemos leído el Código Penal, ¿no? Yo tuve que ingresar a la universidad para conocer el Código Penal. Yo agradezco desde acá a mis docentes de la universidad, a todos, ¿no?, que me han enseñado, ¿no?, las leyes, todo lo que vamos aprendiendo hasta ahora, y tengo todavía esperanza de seguir aprendiendo, porque solo así podemos combatir, ¿no? Yo recuerdo los primeros semestres en la universidad y la verdad había un coro unánime, ¿no?, de los docentes. Solamente adoctrinarnos al modelo. Pero no sé si es gracias a mí o a los que reclamamos, ¿no? Porque no soy el único adulto ahí, hay otros hombres adultos. Hay de 30, de 25, de 40, de 50, ¿no? Y todos podemos ingresar a la universidad. Es fácil de ingresar. Tan solo revisemos un poco nuestros cuadernos de primaria y de secundaria. Practiquemos bien las matemáticas y ya estamos adentro. Es fácil ingresar, hermanos, nunca es tarde para estudiar. Y qué mejor manera que es si todos llegamos a ser profesionales, ¿no? Porque todos los que vienen de Venezuela son profesionales. Todos, un 90% de los que tienen más de 20, 21, 22 años, esos jóvenes ya tienen su carrera técnica o universitaria. Allá en Venezuela, el 80% está de la educación, lo maneja el Estado. Pero acá tan solo veamos nuestra realidad. Veamos las universidades. En el Cusco tan solo hay una universidad nacional. Hace ya más de 300 años.
una universidad pública para una ciudad con más de 500.000 de habitantes, casi 1 millón. Dense cuenta, hermanos, es lógica, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que comprender, ¿no?, que la universidad es una gran fuente de formación, pero que lamentablemente, como decía Allende, en estos años han salido de las universidades esas generaciones de profesionales que creen, ¿no?, que basta un título profesional para robar legalmente, ¿no? Ya sabemos cómo roban legalmente. Le dan el marco jurídico. Si no hay ese marco jurídico, lo crean. Para eso está ese congreso lleno de fujimoristas. Para eso es. ¿No es? Para eso el Jurado Nacional de Elecciones no hizo nada. Por eso el Ministerio Público tampoco hizo nada. Hay una conspiración. Es ese bloque histórico que está conspirando contra el país, contra su tranquilidad pública, contra la seguridad, contra la paz, contra tantos derechos que somos vulnerados, como el derecho a la salud, ¿no? Ya les decía, ¿no? Ayer he ido al hospital buscando un cupo para traumatología, ayer 11 de febrero, y recién hay cupo para el 25 de febrero. O sea, si estás enfermo, fracturado, mala suerte, hermano. ¿Y quién es responsable de eso? Las autoridades. Y todavía tenemos un médico dentro del gobierno regional, como gobernador. Pero él, ¿qué va a saber del dolor del pueblo? Él está tranquilo en su camioneta del Estado, va a su oficina, las secretarias, ya sabemos, ¿no, hermanos? Tranquilo, ya va haciendo sus arreglos, ¿no? Y ahí vemos, ¿no?, esa nota de pago, donde van a pagar 19.000 soles. ¿Y ustedes creen que el gobernador no sabe? ¿No sabe el vicegobernador? Por favor, ¿no? No hay que ser tan ingenuos. Todos están metidos en el bote. ¿Y ustedes creen que en la municipalidad no está pasando lo mismo? ¿Ustedes creen que en la UEFA, en la Defensoría, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en Ocinermin, en Ociptel, no está pasando lo mismo? No seamos tan ilusos, ¿no? Acá, si no existe orden, si no existe ley, si no existe un Estado de Derecho, es porque lamentablemente estamos en manos de este bloque histórico, ¿no? Que su muro es muy fuerte. Y su muro, su fortaleza, sus bases, es nuestra falta de conocimientos. Porque cuando desconocemos, somos apáticos. ¿Qué vas a saber, pues? ¿Qué vas a sentir indignación de ese robo si no sabes que quien va a pagar eres tú, con tus impuestos? Pero creerás, ¿no? Pero si ni siquiera tengo empresa ni negocio, ¿qué impuestos pago yo? Dirás, ¿no? Ingenuamente. Pagas desde cuando compras tus lapiceros, desde que sacas copias, desde que compras un celular, desde que compras un diario, estás pagando impuestos. A todo está sumado impuestos. No necesitas ser comerciante o empresario o tener RUC para pagar impuestos. Tú estás pagando el carro, el combustible, el chofer, la secretaria, las señoras que trabajan arduamente, ¿no? Mi saludo a todas las mujeres que trabajan, ¿no?, limpiando nuestras calles. Hay que perdonar a esos ignorantes que van ensuciando, ¿no? Saludo a los grandes hombres y mujeres que trabajan dignamente. Están luchando sol a sol. Pero no basta con ser trabajadores, sino basta con ser hombres políticos. Todos tenemos que ser políticos. Todos, desde la persona de seguridad. Todos, hasta los que están ahí perdidos en cualquier tipo de bebidas. Todos. Los jóvenes de 18, 19, 20 años. Los colegios.
Pero eso no van a ser de un momento a otro, hermanos. Van a ser desde que nosotros entendamos, ¿no? Que sin política, sin la verdadera política, es imposible, ¿no? Por eso nosotros tenemos que invocar, ¿no? Invocar a las leyes, invocar a las normas, que no hay otra forma, ¿no? Que no hay otra forma de que combatamos, ¿no? La falta de compromiso. Ya, acá está. Leamos, ¿no, hermanos? Descarguen su archivo de código penal en PDF, está en Word, en todos los formatos habidos y por haber. También lo pueden descargar en aplicación, los que tienen un celular a la mano, ponen en Google Play Store Código Penal Peruano, ahí le van a salir una infinidad de aplicaciones. Si pueden, sacan el Código Procesal Penal, el Código Civil, el Código Procesal Civil, lo que quieran, está en el celular. Así que no hay excusas, ¿no? Y vayamos al artículo. Primero vamos a leer el título preliminar, que para mí es importante, ¿no? Obviamos el título preliminar de nuestro Código Penal. ¿Por qué es el Código Penal, no? Ahí podemos entender algunos conceptos que nos permitan también, ¿no? Las penas, clases de penas, cómo se aplica la pena, a los hermanos que están dentro del bote, ahí también, ¿no? Pueden pedir, ¿no? En la biblioteca que les presten el Código Penal, pero no para que puedan evadir la ley, sino para que cambiemos, porque todos aquellos que cometieron delitos también tenemos que cambiar. Ustedes más que nadie tienen la obligación de cambiar, porque quien los metió ahí, quien los llevó a robar, a delinquir, a cometer un delito, fue el modelo político. Si hay jóvenes de 20 que tuvieron que llevar drogas, asaltar a otra persona, recuerda, hermano, fue el modelo político. Si eres un sicario, un mercenario de ahí, es el modelo político que te ha llevado a esa situación. Y tú más que nadie tienes que leer esto, ¿no? Vayamos al título preliminar del Código Penal en el artículo 1. ¿Cuál es el objeto del código? Leamos. Este código tiene por objeto la prevención de delitos y faltas como medio protector de la persona humana y de la sociedad. Repitamos, ¿no? Este código, habla del Código Penal, tiene por objeto la prevención de delitos y faltas por medio protector, como medio protector, de la persona humana y de la sociedad. ¿Por qué creen que la delincuencia no disminuye? ¿Por qué creen que la corrupción no disminuye? ¿Por qué creen que el robo, que es el delito que más se comete en el país, no se reduce? ¿Por qué creen que el feminicidio, a pesar que sacan nuevas normas, no se reduce? Porque está acá, ¿no? Este Código Penal se rige en la Constitución. Recuerden que ahí existe una pirámide de Kelsen, donde esto va a la cabeza. La Constitución política, la Carta Magna, es la ley de leyes. Y luego van bajando, ¿no? Otras normas, leyes, decretos supremos, normas, disposiciones regionales, así van bajando, ¿no? Van bajando, ¿no? Van bajando, de acuerdo, pero todos se rigen a esto. Por eso es necesario cambiar esto. Por eso esto no funciona. Eso debemos comprenderlo, hermanos. No funciona, no se acaba la delincuencia a pesar que sacan nuevas leyes, a pesar que maximizan las penas. No funciona. ¿Por qué? Porque esto está podrido. La cabeza está podrida. Por eso es necesario cambiar esto. Pero para cambiar esto y hacer una verdadera constitución que vaya a favor de la gran mayoría,
nosotros tenemos que cambiar también, porque si seguimos con esos malos hábitos y con esas malas costumbres, de repente vamos a creer algo peor. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante, porque las leyes no se hacen solas. Las leyes las hacemos nosotros, los hombres. ¿Ah? Esta la hicieron un grupo de Congreso Constituyente. La aprobaron en un fraude. El quien presidió este Congreso Constituyente fue Jaime Yoshiyama. Quien lo invocó fue Fujimori, Alberto Fujimori. Quienes lo promovieron fue el terrorismo mediático, grupos económicos. Fácil, hermano, ¿sí o no? Por eso no sirve, pero igual hay que aprender, ¿no? Tan solo quería leer ese artículo, ¿no? ¿Cuál es el objeto del código? Bueno, ustedes pueden descargar, ¿no? En su archivo, muy importante que leamos todo, pero el día de hoy vamos a hablar de los delitos cometidos por funcionarios públicos. Esto está dentro del libro de Delitos contra la Administración Pública, capítulo 2, Delitos cometidos por funcionarios públicos. Atención, hermanos, todos a nivel nacional, ¿no? Yo sé que todos los países tienen lo mismo. Artículo 376. ¿Qué dice el artículo 376? Abuso de autoridad. El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años si los hechos derivan de un procedimiento de cobranza coactiva. La pena privativa de libertad será no menor de 2 ni mayor de 4 años. Esto es el artículo 376. Y dentro del Código Penal van a encontrar, al menos en esta edición impresa, van a encontrar jurisprudencia. Que la jurisprudencia son ya resoluciones, ¿no? Dictámenes de jueces que ya sirven, ¿no? Como base, como ejemplo, para que nosotros invoquemos o hagamos referencia, ¿no? Si queremos hacer una denuncia, podemos hacer referencia de acuerdo a una resolución, ¿no? De acuerdo a la resolución número, mira, acá hay varias resoluciones, ¿no? Veamos un caso, ¿no? Un ejemplo de una jurisprudencia. Hay una resolución número 2065-2008-Lima, ¿no? Donde estaba denunciado el alcalde de la municipalidad de Lima. Y así podemos encontrar, hermano, ¿no? El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, ¿y dónde están las atribuciones? En el reglamento de organización y funciones. Por eso es importante, hermanos. Comete u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años, ¿no? Y esto fácil lo podríamos atribuir a esos que paran haciendo nuevas trochas, ¿no? Sin ningún permiso, sin ningún estudio de impacto ambiental. Así es, hermano. Hay otros que están dentro de una gerencia que no tiene nada que ver con lo que hace, ya saben, ¿no? Abuso de autoridad, ¿no? Y tantos ejemplos que podemos hacer en nuestra vida diaria. El artículo 376A. Abuso de autoridad condicionando ilegalmente la entrega de bienes y servicios. El que valiéndose de su condición de funcionario o servidor público condiciona la distribución de bienes o la prestación de servicios correspondientes a programas públicos de apoyo o desarrollo social con la finalidad de obtener ventaja política y o electoral de cualquier tipo en favor propio o de terceros, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años, no menor de 3 años, ni mayor de 6 años, e inhabilitación conforme a los incisos
1 y 2 del artículo 36 del Código Penal. O sea, si te condicionan con la entrega de bienes o servicios, eso es un tipo de abuso de autoridad. Ya estamos conociendo, hermanos, ¿no? Es importante. Pero también es importante la música. Así que sin música el hombre no puede vivir, ¿no? Por eso desde antes hacemos música. Desde hace siglos. Desde que el hombre apareció en este planeta Tierra. Y sin música tampoco podemos despertar la conciencia política. Nosotros, yo como hombre del derecho, acá estoy, ¿no? Con mis libros de derecho. Ahí estoy, ¿no? Interpretando las leyes. Podemos entender, ¿no? Que sin música, lamentablemente nuestra sociedad va a estar condenado, ¿no? A que sigamos sometidos. ¿Por qué creen que escuchamos rock de los 80, techno, y solo eso, ¿no? O solo huayno, o solo cumbia, no. Yo también escucho eso, ¿no? Yo mando un saludo a mi primo, a mi tío Juan, a mi primo Sojiro, Cahuacazo, que tuvimos, ¿no? Un encuentro familiar, ¿no? Con mis hijas, mi pareja, mis primos, mis sobrinos, los nietos de mi tío, todos, ¿no? En familia. Y uno se da cuenta, ¿no? Basta que uno de los integrantes empiece a hablar de política. Estábamos hablando de política, de filosofía. Mi primo me hablaba, ¿no? Tú que eres filósofo, mi tío, ¿no? Oye, tú que me conoces eso, explícame eso, ¿no? Se dan cuenta de la importancia de la política. Eso hace la política. Que convivamos sanamente, hermanos. Hasta logra combatir nuestros malos hábitos y malas costumbres. Por eso también va acompañado de la música, ¿no? Y escuchemos a nuestro hermano Manuel Chaprado y a Nancy Manchego, un temita que es chévere, ¿no? Amor herido. La música es importante, hermanos. Escuchemos a Nancy Manchego y Manuel Chaprado, hombres de nuestra patria. Que viva el Perú consciente. Que viva los pueblos conscientes de todo el mundo. Que viva la vida. Ahí hay unos problemas, un toque. Escuchamos desde el principio, ¿no? Para sentir, ¿eh? Lloraré en silencio negra, hecho pedazo mi amor herido, al leer tu última carta, donde me dices ya no te quiero, donde me dices ya no te quiero. La culpa yo no la tengo. Si el quererte fue un delito, solo sé que por ti me muero al no encontrar tu amor de siempre, al no encontrar tu amor de siempre. Si el quererte fue un delito y el amarte fue mi perdición, y desprecias porque soy pobre.
con Dios, adorado mío. Pero eso sí, negro del alma, cuidado, que el mundo es ingrato, cuidado, que el mundo es ingrato. Tribunchay, ñutura pichay, imaynaraqanki, ñuqari pukupi. Tribunchay, ñutura pichay, imaynaraqanki, ñuqa pasakupi. Haykaynaraqanki, ñuqari pukupi. Bravo por nuestros hermanos, ¿no? Es la importancia de la música, ¿no? Y no hay que esperar a perder a nuestra madre para cambiar, ¿no? Cuánto yo lamento que haya tenido que pasar eso, ¿no? Pero acá estoy, madre. Y nosotros sigamos, ¿no? Con lo que estamos, hermanos. Ahora sigamos con el artículo 376b. Otorgamiento ilegítimo de derechos sobre inmuebles. Acá tenemos que revisar muy bien eso, ¿no? Porque yo no entiendo cómo la municipalidad, registros públicos pueden dar en propiedad privada terrenos donde hay aguajales. Acá los aguajales jalan agua del subsuelo y el agua es vida, y las guerras, si no existe una guerra nuclear ahora, van a ser por el agua. Pero sin embargo tenemos autoridades, ¿no? Es el lacra, ¿no? De la sociedad que lamentablemente está destruyendo nuestra convivencia sana, ¿no? 376b del Código Penal. El funcionario público que, en violación de sus atribuciones u obligaciones, otorga ilegítimamente derechos de posesión o emite títulos de propiedad sobre bienes de dominio público o bienes de dominio privado estatal o bienes de inmuebles de propiedad privada sin cumplir con los requisitos establecidos por la normatividad vigente, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 años ni mayor de 6 años. Si el derecho de posesión o título de propiedad se otorgan a personas que ilegalmente ocupan o usurpan los bienes inmuebles referidos en el primer párrafo, la pena privativa de libertad será no menor de 5 años ni mayor de 8 años. Clarísimo, ¿no? Habría que investigar, pero ahí está el Ministerio Público. Ellos son los que tienen que investigar. Para eso los pagamos. Para eso les ponemos carro, hasta hemos construido un edificio, aire acondicionado, pisos, una buena estructura. Nosotros, yo, todos hemos pagado eso. Así que trabajen, ¿no? Artículo 377. Prestamos atención a este artículo que es el más importante dentro de este capítulo, ¿no? Delitos cometidos por funcionarios públicos. Artículo 377, ¿no? Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. El funcionario público que ilegalmente omite, rehúsa o, eso hay que recordar, ¿no? O, no dice y, o, retarda algún acto de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años y con 30 a 60 días de multa. No hay cárcel por eso, ¿no? Pero si, sigamos leyendo, cuando la omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales está referido a una solicitud de garantías personales o caso de violencia familiar, la pena será privativa de libertad no menor de 2
ni mayor de 5 años. Así que ya saben, hermanos, funcionarios públicos, el pueblo ya sabe, ya no está ya en ese estado de letargo. Nosotros, este programa Hachamaiku, este medio de comunicación Radio Selva, estamos comprometidos con la sociedad. Sigamos leyendo. Artículo 378. Denegación o deficiente apoyo policial. El policía que rehúsa, omite o retarda sin causa justificada la prestación de un auxilio legalmente requerido por la autoridad civil competente será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años. Si la prestación de auxilio es requerida por un particular en situación de peligro, la pena será no menor de 2 ni mayor de 4 años. La pena prevista en el párrafo segundo se impondrá si la prestación de auxilio está referida a una solicitud de garantías personales o un caso de violencia familiar. Atentos, hermanos policías, yo que tengo primos, amigos, en la universidad tengo compañeros, he conocido un montón de policías. Saludos, hermanos, a la policía y seamos consecuentes, hermanos, luchemos por una sociedad sana. Y a los que están perdidos, salgamos de ahí, hermanos. Artículo 379. Ya no falta mucho, hermanos. Requerimiento indebido de la fuerza pública. Artículo 379. El funcionario público que requiera la asistencia de la fuerza pública, para oponerse a la ejecución de disposiciones u órdenes legales de la autoridad o contra la ejecución de sentencia o mandato judicial, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años. Artículo 380. Abandono de cargo por funcionario público. El funcionario o servidor público que, con daño del servicio, abandona su cargo sin haber cesado legalmente en el desempeño del mismo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años. Si el agente incita al abandono colectivo del trabajo a los funcionarios o servidores públicos, la pena será privativa de libertad no mayor de 3 años. Esos son nuevos, porque este Congreso para sacando leyes a cada rato, hermano. Por eso hay que estar actualizándose el Código Penal, ¿no? Cada 2 meses hay que estar comprando uno, así. Por eso descárguenlo en PDF. Artículo 381. Nombramiento o aceptación, indebida para cargo público. Artículo 381. El funcionario público que hace un nombramiento para cargo público a persona en quien no concurren los requisitos legales será reprimido con 60 a 120 días de multa. El que acepte el cargo sin contar con los requisitos legales será reprimido con la misma pena. O sea, nada, ¿no? Artículo 382. Concusión. Ahora vamos a revisar qué significa concusión, ¿no? Ya les he dicho, yo no soy erudito para saber todo, ¿no? Concusión. Para leer, porque si no sabemos el significado, no vamos a comprender, ¿no? Vamos a leer sin saber qué significa. A ver acá, ¿qué significa concusión? Está cargando, a ver. La concusión es un término legal que se refiere a un delito llamado exacción ilegal, es decir, cuando un funcionario público en uso de su cargo exige o hace pagar a una persona una contribución o también al cobrar más de lo que corresponde por las funciones que realiza.
Eso es la concusión, ¿no? Estamos aprendiendo, ¿no? Y acá también dice lo mismo, ¿no? ¿Qué es el artículo 382? El funcionario o servidor público que abusando de su cargo obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente para sí o para otro un bien o un beneficio patrimonial, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 8 años, inhabilitación según corresponda conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 y con 180 a 365 días de multa. Eso es la concursión, ¿eh? Vamos aprendiendo, ¿no? Yo tampoco he terminado de leer todo el Código Penal. El artículo 383, cobro indebido. El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, exige o hace pagar o entregar contribuciones o emolumentos no debidos, emolumentos, vamos a buscar qué significa emolumentos, ¿no? Para eso, qué bueno que existe el internet, ¿no, hermanos? ¿Qué seríamos sin el internet? Seguiríamos creyendo que Fujimori liberó a Perú. Seguiríamos creyendo que el objetivo era Abimael Guzmán, ese terrorista, cuando los dos estaban dentro de la misma cloaca, que generaron más de 80.000 muertos de hombres y mujeres de nuestro campo, de las ciudades. Eso no debe volver a repetirse. A ver, definición, emolumento. Sueldo o remuneración de un cargo o empleo, ¿eh? Ya vamos aprendiendo, ¿no, hermanos? Eso es lo importante, ¿no? Del conocimiento. Volvamos a leer en tal caso. El funcionario, artículo 383, cobro indebido. El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, exige o hace pagar o entregar contribuciones o emolumentos no debidos o en cantidad que exceda la tarifa legal, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años e inhabilitación según corresponda conforme a los incisos 1 y 2 y 8 del artículo 36. A ver, vamos a leer ese artículo 36 que tanto se repite. A ver, artículo 36. Es una tabla completa. Ustedes pueden descargar, ¿no, hermanos? Artículo 36 que habla de las penas y está inhabilitación. Artículo 36. La inhabilitación produce según disponga la sentencia. 1. Privación de la función, cargo o comisión que ejerza el condenado aunque provenga de elección popular. Inciso 2. Incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. Inciso 3. Son 13 incisos. Suspensión de los derechos políticos que señale la sentencia. Inciso 4. Incapacidad para ejercer por cuenta propia o por intermedio de tercero, profesión, comercio, arte o industria que deban especificarse en la sentencia. Inciso 5. Incapacidad para el ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela. Inciso 6. Suspensión o cancelación de la autorización para aportar o hacer uso de armas de fuego. Incapacidad definitiva para renovar o obtener licencia o certificación de autoridad competente para aportar o hacer uso de armas de fuego. En caso de sentencia por delito doloso o cometido bajo el influjo del alcohol o las drogas. Inciso 7. Suspensión, cancelación o incapacidad definitiva para obtener autorización para conducir cualquier tipo de vehículo. Inciso 8. Privación de grados militares o policiales, títulos honoríficos u otras distinciones que correspondan al cargo, profesión u oficio que se hubiese servido el agente para cometer el delito. Inciso 9. Incapacidad definitiva de las personas condenadas con sentencia consentida o ejecutoria
ejecutoriada por delitos de terrorismo tipificados en el Decreto Ley 25475, por el delito de apología del terrorismo previsto en el inciso 2 del artículo 316 del Código Penal, por cualquiera de los delitos de violación de libertad sexual tipificados en el capítulo 9 del título 4 del libro segundo del Código Penal, o por los delitos de tráfico ilícito de drogas para ingresar o reingresar al servicio docente o administrativo en instituciones de educación básica o superior, pública o privada, en el Ministerio de Educación o en organismos públicos descentralizados, o en general, en todo órgano dedicado a la educación, capacitación, formación, resocialización o rehabilitación. Esta medida se impone obligatoriamente en la sentencia como pena principal. Inciso 10. Privación del derecho a resistir en determinados lugares o acudir a ellos. Inciso 11. Prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima, sus familiares u otras personas que determine el juez. O prohibición de comunicarse con inciso 12, prohibición de comunicarse con internos o visitas establecimientos penitenciarios. Y finalmente, inciso 13, incapacidad definitiva o temporal para la tenencia de animales. De esto habla el artículo 36, ¿no? Vayamos al artículo 384, colusión simple o agravada. El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, a ver, vamos a poner un poquito de música. Perdón. Acá hay mucho zancudito y manta blanca. El funcionario o servidor público, artículo 384, que, interviniendo directa o indirectamente por razón de su cargo en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado, concierta con los interesados para defraudar al Estado. Ahí está, podemos revisar, ¿no, hermanos? Todos estos lacras, para defraudar al Estado. Y recuerden que el Estado no es algo estático. El Estado somos nosotros. Somos parte del Estado, la sociedad, las autoridades. Todo eso es el Estado. O entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. Inhabilitación que según corresponda conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 y con 180 a 365 días de multa. El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente por razón de su cargo en las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado mediante concertación con los interesados, defraudaré, esto está mal escrito, defraude patrimonialmente al Estado, ¿no? Acá dice defraudaré, pues será defrauda patrimonialmente al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 15 años. Así que les espera hartos años, hermanos, así que a rectificarse, ¿ah? Ya no se pasen de ratas. Inhabilitación según corresponda conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36. Y con 365 días de multa. Muy bien, hermanos. A ver, veamos si hay algún delito más. Sigamos revisando, ¿no? El artículo 385. Patrocinio ilegal. El que, valiéndose de su calidad de funcionario o servidor público, patrocina intereses particulares ante la administración pública,
será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de 2 años o con prestación de servicios comunitarios de 20 a 40 jornadas, ¿no? Pero eso debería ser, ¿no? De acuerdo al monto. No es igual 1.000 soles que 19.000 soles, ¿no? O 100.000 o 200.000. ¿Ve? Artículo 386. Extensión de punibilidad. Las disposiciones del artículo 384, recordemos que el artículo 384 habla de la colusión simple o agravada. Las disposiciones del artículo 384 y 385, o sea, cuando conspiran o cuando funciona el padrinazgo, ¿no? Ya sabemos todo eso, hermanos. Son aplicables a los peritos, árbitros y contadores particulares respecto de los bienes en cuya tasación, adjudicación o partición interviene, y a los tutores, curadores y albaceas respecto de las pertenecientes a incapaces o testamentarias. ¿Cuándo se extiende, no? ¿A quiénes se extiende este delito, no? Así que cuídense, hermanos, ¿no? Ya, pues, rectifíquense, hermanos, por favor. Artículo 387. Este también es muy importante, hermanos, y de esa parte hay bastante jurisprudencia. Y eso les decía, ¿no? El día de ayer, lo importante que es identificar una placa, ¿no? Saber reconocer una placa de un vehículo del Estado y un vehículo particular. La importancia, ¿no? Vamos a ver si alcanza tiempo para eso. Artículo 387. Peculado doloso y culposo. El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza en cualquier forma para sí o para otro caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años. Inhabilitación según corresponda conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 y con 180 a 365 días de multa. Sigamos leyendo, es largo este artículo 387 peculado. Cuando el valor de lo apropiado o utilizado sobrepase las 10 unidades impositivas tributarias, a ver cuánto está valiendo una UIT, ¿no? Para eso está el internet, hermanos, para usarlo, no para solamente ver tonteras, ¿no? A ver, vayamos a la página del Ministerio de Economía y Finanzas. A ver, acá pide descarar todavía, ¿no? Ya sabemos la burocracia, ¿no? Para este año 2019, una unidad tributaria, impositiva tributaria tiene el valor de 4.200 soles. Mira, acá ustedes entran, ponen valor de un UIT y va a salir un enlace de Ministerio de Economía y Finanzas y acá hay un cuadro. Miren, en 1992, una unidad impositiva tributaria, vamos a ver, una unidad impositiva tributaria valía 1.040 soles en el año 1992. Periódicamente se fue sumando, ¿no? Cada año subió 50, qué rata, ¿no? Son los del Estado. Por eso viven, por eso sacan tantas multas, hermanos, para sangrarnos. Por eso, y no cobran todavía, ¿no? A las grandes empresas, que den cientos de millones de soles, ¿no? Hoy, 2019, el valor de un UIT es de 4.200 soles, según el Decreto Supremo 298-2018-EF, que ha sido publicado el 18 de diciembre del 2018. Muy bien, hermanos, sigamos leyendo. Ya saben, ya con 10 UITs, cuando
el peculado, cuando el valor de lo apropiado o utilizado sobrepase las 10 unidades, los 10 UITs, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 12 años y una inhabilitación según corresponda conforme al inciso 1, 2 y 8 del artículo 36 y con 365 a 730 días de multa, de 1 año a 2 años de multa. Sigamos leyendo el artículo 387. Constituye circunstancia agravante si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo o inclusión social. En estos casos, la pena privativa de libertad será no menor de 8 ni mayor de 12 años. Inhabilitación según corresponda conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 y con 365 a 730 días de multa. Si el agente, por culpa, da ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o efectos, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 y con prestación de servicios comunitarios de 20 a 40 jornadas. Constituyen circunstancias agravantes si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyos o inclusión social. En estos casos, la pena privativa de libertad será no menor de 3 ni mayor de 5 y con 150 a 230 días de multa. Así que ya estamos informados, hermanos, y para poder hacer un delito tenemos que adjuntar pruebas, ¿no? Tener indicios claros, ¿no? Porque quien en realidad debería buscar las pruebas son los fiscales. Ellos son los encargados según la Constitución Política del Perú. Ya otro día hablaremos de la ley orgánica del Ministerio Público, hermanos. Y todo depende, ¿no?, de los hombres y mujeres conscientes que se sumen a este programa Hachamaiku. Gracias a Radio Selva 105.1, al señor Julio y a su familia por abrir las puertas de su hogar. Sigamos leyendo. Artículo 389. Malversación. Ahí está. Uno va leyendo y va encontrando, ¿no? Ya el de otro, ya. Denunciámoslos. No tengamos miedo. Descarguemos el Código Penal, leyamos, comprendamos, analicemos y ya. Asunto solucionado. Acabemos con ese burócrata corrupto. 389. Malversación. El funcionario o servidor público que da al dinero, así dice acá, ¿no? Que da dinero será, ¿no? O bienes que administra una aplicación definitiva diferente de aquella a los que están destinados, afectando el servicio o la función encomendada, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años, inhabilitación según corresponda conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36. Y con 180 a 365 días de multa. Si el dinero o bienes que administra corresponden a programas de apoyo social, de desarrollo o asistenciales y son destinados a una aplicación definitiva diferente, afectando el servicio o la función encomendada, la pena privativa de libertad será no menor de 3 ni mayor de 8 años, inhabilitación según corresponda conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 y 365 a 730 días de multa. Eso es malversación, hermano, ya saben, ¿no? A ver, vamos a ver cuántos artículos son, ¿no? Son, a ver, sigamos revisando, hermanos, estamos revisando el Código Penal
de nuestro país, el Perú, ¿no? Es bastante, ¿no? Vamos a tratar de culminar unos 10 minutos más, vamos a leer. Artículo 390. Retardo o injustificado de pago. Ya eso ya no nos importa, que se preocupen ya de esos. Rehusamiento 391. Rehusamiento a la entrega de bienes a la autoridad. El funcionario o servidor público que, requerido con las formalidades de ley por la autoridad competente, rehúsa entregar dinero, cosas o efectos depositados o puestos bajo su custodia o administración, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años. Acá está, artículo 393. Corrupción de funcionarios. Sí, también es largo ese artículo, así que atención, hermanos. 393. Cohecho pasivo propio. Dentro de corrupción de funcionarios. El funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones o el que se acepta a consecuencia de haber faltado a ellas, será reprimido con pena privativa no menor de 5 ni mayor de 8 e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con 180 a 365 días de multa. Vamos a volver a leer, hermanos, ¿no? El funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones. Reglamento de organización y funciones. Acá está todo, hermanos. O el manual de organización y funciones. O el que se le acepte a consecuencia de haber faltado a ellas será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años e inhabilitación, conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 y con 180 a 365 días multa. Sigamos leyendo. El funcionario o servidor público que solicita directa o indirectamente donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones o a consecuencia de haber faltado a ellas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 8 años e inhabilitación conforme al inciso 1 y 2 del artículo 36 y con 365 a 700 días de multa. El funcionario o servidor público que condiciona su conducta funcional derivada del cargo o empleo a la entrega o promesa de donativo o ventaja será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 10 años. Ven, hermanos, corruptos ya saben, ¿no? El pueblo ya sabe ya qué es la corrupción. Por eso, hermanos, bueno, eso vamos a hacer todo por el día de hoy, al menos leyendo el Código Penal. Ustedes recuerden, ¿no? 45 soles, 40 soles pueden comprar. Hay librerías, ¿no? Hay en la Plaza de Armas, hay en la Cusco, hay también en la 2 de Mayo con la 28. Hay nuestros hermanos de las librerías, ¿no? Si quieren promover ese programa y los libros están bienvenidos también, ¿no? Y vemos, ¿no, hermanos? La importancia de leer, de investigar. Esto se llama investigar. Así de simple es investigar, hermanos. Sencillo. Cualquiera lo puede hacer. Todos, hombres, mujeres, niños, grandes, pequeños. Y podemos comprender, ¿no? Cómo podemos denunciar a estos malos funcionarios públicos y trabajadores del Estado
que se aprovechan, ¿no? Hasta hoy día se aprovecharon de nuestra falta de conocimientos. Hoy ya tenemos ya claro qué es corrupción, qué es omisión, qué es peculado, y ya identifiquemos nomás, ¿no?, a estos delincuentes que lamentablemente no quieren recapacitar. Ya son las 11:41 de la mañana, hoy martes 12 de febrero del año 2019. Este es tu programa Hachamaiku, una nueva forma de hacer política, y es parte del proyecto, mi proyecto universitario, Derrotemos las perturbaciones sociales. Lamentablemente mi proyecto no tiene, el respaldo que debería, ¿no? ¿Cuánto me hubiera gustado que hace 2 años, desde que ya vengo presentando mi proyecto a la UNAMAD, y estos profesionales de Panteón, ¿no?, todos los que encabezan, ¿no?, el vicerrectorado de investigación, el rector, yo he hablado con el rector, le he alcanzado mis resultados, el bigotón, que dice ser de izquierda todavía, ¿no?, el bigotón. Ay, rector, como hombre y como profesional, ahí vemos, ¿no?, los resultados de tu gestión. Nada de transparencia. Todo lo hacen a ocultas. Hacen sus amarres, ya sabemos, ¿no? Así que, señor rector, recapacita, ¿no? Y a tus subalternos también hazlos recapacitar, ¿no? Que no basta con ir a una reunión y sin nada, ¿no? Yo me recuerdo la última reunión que hubo en la UNAMAD, convocado por la FE UNAMAD. Saludos a mis compañeros de la FE UNAMAD, al presidente de la FE UNAMAD, a Elvis, mi compañero, que siempre está ahí luchando, ¿no? Saludos, hermanos, a los jóvenes que están luchando, mi respaldo, y están invitados acá a este medio de comunicación, a este programa Hachamaiku, para que hagan sus descargos, ¿no?, sus denuncias públicas, porque la única manera de combatir a esos profesionales de Panteón es sacando, ¿no?, sus cochinadas, sus delitos, y que el pueblo conozca, sepa. ¿Para qué? Para que en las próximas elecciones elijamos bien a nuestras autoridades, elijamos a hombres políticos. Ya les he dicho, no basta, no cualquiera es un hombre político, y no basta que sea parte de un grupo de pseudos políticos. Un hombre político con ética, con valores. Primero, criticaría, ¿no?, esta Constitución de 1993. Invocaría el nacimiento de una nueva Constitución a través de una asamblea constituyente, mediante un proceso de referéndum. Eso está dentro de esta Constitución también. ¿Pero qué está podrido acá? Todo. Porque no hay orden, no hay objetivo, no tenemos un preámbulo claro. ¿Cuál es el sentido de la patria, de la nación, de la sociedad? ¿Cuál es lo primordial? No hay. Vacío, inservible. Por eso tenemos a expresidentes que yo los acuso de terroristas, porque esos son, ya sabemos, ¿no?, la definición de terrorismo. Son acciones que provocan terror, temor, de una u otra manera, con objetivos políticos. Y las leyes son objetivos políticos. ¿Por qué creen que tenemos un Congreso que supuestamente son hombres políticos que exoneran a las grandes transnacionales? Sacan leyes a favor de esos grupos económicos. ¿Te das cuenta, hermano? Por eso en el país hay millones de peruanos que están en un estado de sobrevivencia. Tienen que hacer 1000 malabares para vivir, para tratar de vivir. Venden de todo. De todo. Vemos, ¿no? Tú te vas a la Cachina allá en Lima, en Cusco. Acá nomás en la feria hay hombres que venden hasta basura. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasar esto en una región donde tenemos tanto oro, tanto gas, petróleo? Tenemos un mar inmenso.
tenemos costa, sierra, selva, tenemos todos los pisos altitudinales, donde crece todo tipo de fruta, de menestra, de árboles. Tenemos todo, pero ¿qué nos falta, hermanos? Conciencia política. Y la conciencia política solo se adquiere a través del conocimiento, no cualquier tipo de conocimiento, ¿no? Ya hablaremos un capítulo del conocimiento, ¿no? Hay diferentes tipos de conocimiento. Uno de ellos es el conocimiento cotidiano, ¿no? Como si un niño agarrara un lapicero y agarra un papel y empieza a escribir, ¿no? Oh, esto escribe, ¿no? Ese es el conocimiento cotidiano, ¿no? Alguien que nunca agarró un lapicero, agarra y sabe, ¿no? Que no se borra. Ese es el conocimiento cotidiano. Pero también existe el conocimiento científico. Esto, libros, leyes, información, bien o mal. Es conocimiento, porque solo así puedes comprender que este diario es parte de ese terrorismo mediático. Porque yo he leído a Noam Chomsky, a Pablo Feynman. Si nunca hubiera leído a Noam Chomsky, a Pablo Feynman, jamás hubiera comprendido que la causa es esta. Si nunca hubiera estudiado en la UNAMAD, jamás hubiera comprendido cómo se rigen las leyes, cómo se aplica, qué son los derechos humanos, qué es la legislación laboral, la legislación administrativa, qué es el derecho público, qué es el derecho privado, qué es el Código Penal, qué es el Código Procesal Penal. Jamás. Entonces, es una suma, hermanos, en la que todos tenemos que estar involucrados, porque no existe otra salida ante esta situación. Y yo invoco, ¿no?, a nuestros hermanos del Facebook que compartamos esta información, ¿no? Un saludo a nuestro hermano Eyal Sidrix desde Arequipa, hermano, la tierra de los volcanes, ¿no? Un saludo a nuestros hermanos de Arequipa, que también hay hombres y mujeres, ¿no? Ahí está un compañero, el Turri, que para sacando y encarando a esos corruptos, ¿no? Pero también necesitamos sumar conciencia, hermano. Hay muchos hombres y mujeres a lo largo del país. Hay hombres que nos están viendo, a mi padre, Román Tarco, padre, te amo, te quiero mucho, te extraño también. A mi profe Aldo Rengifo, que me ha enseñado también, ¿no? Nos respetamos a pesar de nuestras discrepancias en temas políticos, pero ahí está mi profe, ¿no? Aconséjele bien a su hermano Keller que no cometamos los mismos errores, ¿no? Aprendamos de nuestros errores, profe. Y saludos a ustedes, hermanos, que me escuchan a través de la Radio Selva 105.1 FM, a través de la www.radioselva.org.pe o a través de las redes sociales, ¿no? Todos tenemos que sumarnos. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué es este proyecto, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? Que se prevalezca la vida y la vida, que se respete la vida, que no haya más muertos por accidentes, por falta de médicos, por falta de justicia, por una economía especulativa y usurera, por un ministerio público carente de profesionales, por un poder judicial en manos de malos abogados, de malos jueces, por un poder ejecutivo que está en manos de gobierno de facto, porque nadie ha elegido a Vizcarra, por un Congreso en manos de apátridas que legislan a favor de grupos económicos. Todo eso genera la muerte, no solamente la muerte física, que es la más grave de todas, ¿no?, sino la muerte espiritual, la muerte psicológica. Por eso una gran mayoría de peruanos conoce a Paolo Guerrero, pero no conoce a Paulo Freire. Esa es una muerte psicológica, porque hombres como Paulo Freire hablan de la vida, de la importancia de la educación en la creación de un nuevo hombre, de una nueva sociedad. Podemos vivir en una sociedad donde prevalezca no solamente el desarrollo cultural, también el desarrollo económico, porque sin desarrollo económico
No podemos darnos tampoco unos gustos, ¿no? De viajar, de conocer otros lugares. Es imposible. También es importante el desarrollo económico, pero vemos que no solo es el desarrollo económico como hasta ahora hemos visto en estos más de 23 años de esta Constitución, sino es el desarrollo político, el desarrollo social, el desarrollo cultural, el desarrollo artístico, el desarrollo deportivo. Eso es una suma, y sin que nosotros comprendamos eso, nosotros vamos a seguir condenados a la catástrofe, ¿no? La teoría de las catástrofes. Yo aprendí de esto de un maestro, ¿no? Karl von Clausewitz, un estudioso de las ciencias políticas o ciencias militares, ¿no? Que en realidad es lo mismo. Por eso tenemos a un hermano país como Venezuela. Mi solidaridad con el pueblo consciente, valiente y digno de Venezuela, que está saliendo a las calles en defensa de su patria, de su independencia, de su soberanía. Ahí están los soldados luchando por su patria. Salen en todos los frentes. Una milicia de más de 2 millones de venezolanos, hombres civiles, que cuando la patria les llama, están ahí con las armas en defensa de su revolución. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que llegar a un nivel de conciencia política para hacer una América Latina unida, ¿no? Donde seamos unidos todos, y hay un sonido de repente por el Facebook, se va a perder la señal, pero ya estamos acabando el programa y yo invoco una vez más a que nos sumemos, a que invoquemos a lo más profundo de nosotros, ¿no? Que somos seres humanos, que sentimos amor por nuestros hijos, amamos a nuestros hijos más que nadie, ¿no? Y sobre todo las madres de nuestra patria, las mujeres. Yo tengo toda mi esperanza en las mujeres de este país y del mundo, a que cambien el mundo. Los hombres a veces somos débiles, pero las mujeres son más fuertes y van a ser invencibles cuando recuperen la conciencia. De eso estoy totalmente seguro, absolutamente seguro, que está en la mano de las mujeres de nuestra patria el camino de una revolución pacífica, una revolución democrática, así como lo hizo Allende hace más de 30 años, así como lo hizo Hugo Chávez hace 20 años. Entonces, así como lo hizo, bueno, no hizo en democracia, ¿no? Lo hizo a través de una guerra de guerrillas, pero ahora tienen una democracia en Cuba. Así como lo hizo México el año pasado, eligiendo a Andrés Manuel López Obrador. Eso es una revolución, y la revolución nace en las urnas al momento de elegir a nuestras autoridades y acompañar. Y son los que eligieron al señor Hidalgo y al señor Keller Rengifo quienes deben exigirles cumplir sus promesas electorales, a exigirles ir al gobierno regional, ir a la alcaldía, presionar, porque si no hay presión, lamentablemente a veces se pierden, ¿no? Se pierden en el camino. Así que, hermanos, un temita musical más antes de retirarnos, porque la música es importante y sin música no hay conciencia política, ¿no? A ver, un temita, vamos a escuchar a nuestra hermana Maya Bellaseca cantando un temita, Somos. Escuchemos a Maya.